Hola, en esta ocasión voy a hablar de consolas de videojuegos. Tengo una consola portátil, pero hay muchas consolas de videojuegos. Y todo esto viene de una encuesta que organicé en Instagram, donde les pedí que voten entre consolas de videojuegos o PC, donde ustedes prefieren jugar sus videojuegos. Por muy poquita diferencia, le ganó consolas a PC. Y para entender de dónde viene el fanatismo por las consolas de videojuegos, vamos a volver un par de años atrás y vamos a analizar el origen de las consolas de videojuegos. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que todo esto comenzó en la década del 40, justamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se estaban desarrollando los primeros ordenadores programados, pero los videojuegos modernos que nosotros conocemos llegaron recién para la década del 70. Y es ahí donde esta industria empieza a crecer. Y con los juegos pasa algo similar al cine, digamos. Va evolucionando y se va adaptando de diferentes formas, estilos y plataformas. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la primera consola que surgió? En 1947 se había empezado a trabajar la idea de que las personas pudieran jugar con sus aparatos de televisión. Bueno, no eran así, eran un poco más grandes las teles. Dos empleados de la compañía Dumont patentaron su tubo de rayos catódicos, un aparato basado en un simple circuito eléctrico que permitía a los espectadores disparar misiles hacia un objetivo. Y recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, Pero esto no llegó a comercializarse jamás. Y recién en los años 50 la mayor parte de la población tenía teles. Al menos esto era así en Estados Unidos. Y había ingenieros, inventores y técnicos trabajando en estos aparatos para desarrollar algo que sea más que mirar solamente programas de televisión. Y recién en 1958 un ingeniero crea algo muy parecido a un videojuego. Lo hace con un osciloscopio y transistores, y básicamente lo que hacías en ese juego era jugar una partida de tenis. Y la gente que iba al laboratorio mostraba un gran interés por este invento. Pero un año después el creador terminó desarmando este prototipo y utilizó esas piezas para otro proyecto. Y perdimos el primer videojuego que se había creado. Para la década del 60 ya había ordenadores en los que se podían jugar, por ejemplo, partidas de ajedrez, pero estaban fuera del alcance de un público general, porque estos eran usados más por académicos, entonces no cualquiera tenía la posibilidad de poder jugar a estos juegos. Y en 1962 llega Space War. Los juegos de naves de la década del 60 y 70 eran todos bastante similares. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, justamente porque estos estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts crearon un juego, no lo patentaron y resultaba muy costoso de desarrollar en ese momento. Entonces fue ahí donde empresas tomaron este concepto y lo fueron aplicando para diferentes juegos. Y probablemente aquí les suenen dos consolas muy populares, estoy hablando de Atari y Magnavox. Fue así que Ralph Baer en 1966 retomó uno de sus proyectos que había abandonado y desarrolló una de las consolas más importantes de la historia. Y digo una de las consolas más importantes porque esta le dio pie a varias consolas más de poder desarrollarse. Esta se conectaba a una tele de tubo y ahí las personas podían jugar. Y esta persona, Ralph Baer, fue denominada como el padre de los videojuegos. Con la llegada de la Magnavox nos encontramos con el título a la hora de hablar de videojuegos más popular de la historia. Estoy hablando del Pong, que era simplemente un tenis de mesa o ping pong. Esta consola contaba con 28 títulos diferentes en total. Tenía un hardware reducido, no tenía sonido y tampoco tenía memoria, por lo que los jugadores tenían que memorizar los puntos que hacían mientras estaban jugando, porque no tenían ninguna puntuación indicándoles en la pantalla, cosa que resultaría bastante molesto ahora, ¿no? Y había algunos juegos específicos que necesitaban algunos componentes adicionales para esa consola, así se podían correr de manera adecuada. La Magnavox Odyssey, o Brown Box, como le decía su creador, tuvo un gran éxito, un impacto muy grande en 1972, pero fue descontinuada recién en 1975, teniendo un tiempo de mercado muy corto, y fue ahí cuando le dio paso a las nuevas consolas para que lleguen. Con el tiempo las consolas fueron evolucionando y mejorando, y obtuvimos un montón de tipos diferentes de consolas. Pero
¿cuál es tu favorita? Espero que les haya gustado este mini resumen del origen de las consolas de videojuegos. Ah, y si querés saber cuál es mi consola favorita, bueno, es esta.